un poquito más avanzado que eso. Está bien la idea, pero... Es un conjunto de elementos que trabajan entre sí para lograr un objetivo. No, para nada es eso. Es un conjunto de datos relacionados y moldeados para que los humanos lo puedan comprender. Sí, eso está mucho mejor. Ya, es un conjunto de datos, básicamente, ya, están relacionados y además son entendibles. Ya vimos el ejemplo ayer acá. ¿Sí? Entonces, esto era información y esto era datos. Ya. ¿Se acuerdan cuáles son las tres actividades que tiene un sistema de información? Estas de acá que vimos ayer. Recolectar, procesar y almacenar. No, entrada, proceso y salida. ¿Qué es la parte de entrada? ¿A qué se refiere la parte de entrada? Recolectar datos. Recolección de información. Ya, pero es de afuera para que entre de alguna manera a la computadora. ¿Cómo metemos datos a la computadora? Con el mouse. Con teclado. A través del teclado, mouse. ¿Ya? ¿Algo más? Hay muchas formas de meter información, ¿no? Hay escáneres, hay lectores ópticos, y otras cosas, ¿no? En la parte de procesamiento, ¿qué se hacía? Se clasifica la información. Sí, ¿hay un ejemplo? Podría ser un caso como el que dijo de un supermercado en el que puede entrar información como también puede salir información. Estamos viendo en la parte de proceso un ejemplo de clasificación, me han dicho por ahí. ¿Cómo podría clasificar información? Depende del producto que se meta, ya sean productos de limpieza o alimentos. Ya, perfecto. Seguramente vamos a tener unos campos que llenar cuando entremos, o sea, cuando trabajemos en el supermercado, donde se va a llenar producto, código y cosas así, y seguramente en algún lado va a decir tipo de producto, si es comestible, si es detergente, si es varias cosas. Entonces yo puedo agarrar y decirle a la computadora que me clasifique y que me muestre solamente aquellos detergentes, no toda la lista de detergentes o toda la lista de comestibles, ¿no? Entonces, esa es una forma de procesamiento. Ya, y finalmente la parte de salida. A través de una impresora. Básicamente es como la computadora podría mostrar los resultados. Sí, correcto. Es como la computadora puede mostrarnos los resultados, ¿ya? Puede ser utilizando impresoras, ¿qué más? Monitores. Parlantes. Monitores, parlantes nos muestran los archivos de sonido que, bueno, no precisamente los parlantes, pero a través de la tarjeta de sonido. En la parte de salida nos muestra cuál es el sonido de los archivos de sonido, música que tengamos, ¿no? Ahí. Ya, entonces hay varias formas. Ya, entonces creo que tenemos completa la
el repaso, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar la parte de las dimensiones de los sistemas de información. Ya, en esta parte dijimos de que un sistema de información no son solamente la parte de hardware o software, o sea, la parte de tecnología, es mucho más que eso, porque si tuviéramos solamente hardware y software no funcionaría la cosa, ¿no? ¿Se acuerdan en el ejemplo de del Yankee Stadium? Ahí pusieron un sistema de información, pero básicamente se transformó todo el Yankee Stadium, la infraestructura, la forma de trabajo de las personas, la forma de administrar, ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas de las personas. Entonces, no solamente es tecnología, ¿sí? Entonces, comenzaremos con la parte de la primera dimensión, ¿sí? La idea de la primera dimensión, ¿sí? Es la parte de cómo nos organizamos, ¿sí? Cómo se comporta, cómo trabaja las personas en nuestro ambiente, ¿sí? Y obviamente esa forma de trabajo debería de alguna manera traducirse a la información que se necesita ingresar al sistema de información, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cómo el uso de estos sistemas afectan a las personas que trabajan en la empresa. ¿Ya? En una empresa, en las organizaciones, ¿sí? Tenemos que ver de que existen varias cosas de cómo se hace, ¿no? O sea, existen personas, vamos a ver, ¿ya? Ahí está, gente que trabaja. Existe una estructura organizacional, ¿no? Entonces, existe una jerarquía de quién responde a qué personas, a quién tenemos de subordinados, ¿sí? Cómo nos podemos comunicar, etcétera. También responde a los procesos de negocios. ¿Alguien se acuerda de la definición de proceso? Bueno, no era definición precisamente, pero ¿qué era un proceso de negocio? Hola. Cualquier actividad en la empresa, para la empresa. Cualquier actividad, cualquier cosa que se haga para que la empresa funcione, ¿no? Entonces, depende de qué cosas, qué tareas hagamos en la empresa, ¿ya? Y también eso va a afectar bastante a nuestro sistema de información, o incluso el sistema de información va a afectar a los procesos de negocio para que se hagan de una forma nueva, de tal vez una forma más rápida, etcétera. La política. Esta parte de política no me refiero a la parte de politiquería, ¿sí? La política de una empresa básicamente básicamente son líneas guía que nos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, bien, hay una persona que va y le pide a su jefe, jefe, se embarazó mi esposa y quisiera que me suba el sueldo. ¿Qué pasa si reciben esa petición ustedes? Negado. Se lo niega ¿Por qué? porque no tiene nada que ver con la empresa que su esposa esté embarazada. Claro, ellos han pasado bomba, pero ¿qué tiene que ver el jefe para subirle el sueldo, digamos, no veo? O la empresa para subirle el sueldo. ¿Ya? Entonces, me parece muy bien su criterio, ¿ya? ¿Cuándo yo debería, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo? Entonces, Cuando te suben el cargo o te dan horas extras. puede ser por horas extras, cuando te suben el cargo te dan mayor responsabilidad, no sé, haces cosas eficientemente, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas por las que sí se puede, y esa es política de la empresa. Entonces, la empresa puede tener política de, ya, se va a subir el sueldo si las personas hacen esto, listo, ¿no? Entonces, depende también el sistema de información de cómo se maneje, o sea, cómo son las políticas al interior de la empresa, ¿sí? Y además depende de la cultura empresarial. No digo de que todos sean unos
O sea, todos sean universitarios o todos hayan salido profesionales o cosas de estilo. No es precisamente a esa la cultura. Básicamente, cada empresa, aunque haga productos similares, tienen diferentes culturas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir dos empresas que hagan productos similares pero hagan las cosas de manera diferente? Coca-Cola y Pepsi, licenciado. A ver, más o menos, los dos hacen agua negra con azúcar, ¿no ve? Sí, dice. Ya, ¿y cuál es la cultura de uno y cuál es la cultura de otro entonces, que los hace diferentes? No sabría decirle al licenciado, pero depende también de cómo produzcan su producto. También, o sea, ni siquiera producen de la misma manera, ¿no ven? Porque la Coca-Cola hasta ahora guarda bastante bien el secreto de su fórmula, así que Pepsi ha debido tener otra fórmula para sacar Pepsi, no van a sacar el mismo producto. Pero podemos ver, por ejemplo, ¿sí? La cultura más de Coca-Cola es enfocarse más hacia qué grupo de gente, ¿saben? ¿A las familias? Las familias. Sí, muy bien. ¿Por qué a las familias? Según Son los mayores publicidad que hacen consumidores. ellos. Ya, un favor, cuando una persona esté hablando, déjenle terminar, por favor. ¿Estaba hablando alguien? Según sus publicaciones o su marketing, ellos hacen el enfoque a las familias, ¿no? Y creo que de esa manera tratan de atraer a ellos. Y creo que ellos A son ver, su mayor público. ¿cómo es alguna publicidad, algún ejemplo del marketing que hace la Coca-Cola? Por ejemplo, siempre cuando hacen en propagandas ponen familias. Entonces creo que es una manera en que ellos quieren atraer a su público. Sí, ponen familias que la pasan bomba, que ponen los ositos en Navidad, esas cosas, ¿no O ve? si no, Y eso ponen. ¿Y Pepsi qué hace? Pude ¿Alguien ver, sabe? son prendas. creo que Que no recuerdo exportan. muchas publicidades de Pepsi, pero creo que sí también es como hacia los amigos, hacia los partidos. No sabría decirle otro ejemplo. Así como partidos, ¿a qué partidos? Sacaron una publicidad con Messi jugando, licenciado, en unas publicidades. Ah, ya, es bien interesante. La cultura de Pepsi es que hace de que toda la empresa esté orientada no precisamente a la familia, sino a los jóvenes, ¿sí? Por eso hacen publicidad con futbolistas, o sea, con gente famosa, ¿no? Hacían publicidad desde, no sé, antes de Michael Jackson, o sea, personalidades y bien renombradas que eran un referente para la gente joven. Entonces, más o menos manejan eso ambas empresas, ¿no? O sea, una hacia las familias, el otra hacia la gente joven, ¿ya? Pero un ejemplo más local, ¿alguien tiene? ¿No? Las universidades, no sé, la Católica y la San Simón. ¿Cuál es el objetivo de ambas? Sacar profesionales. Muy bien, ya, ambas sacan profesionales, pero lo hacen de distintas maneras. ¿Cómo es A la cultura? diferente precio. En diferentes precios. Básicamente hay precio en la Católica y no hay precio, creo, en la San Simón. O sea, creo que pagan, ¿cuánto pagan? Solo es la matrícula en la San Simón, pero en la privada creo que es una mensualidad. Claro, ¿cuánto es la matrícula? 14 14 bolivianos. 14 bolivianos. El semestre. ¿Sí? No, 14 bolivianos nos No, alcanza para 3 gestiones.
no, 4 gestiones. ¿Cómo es 4 gestiones? ¿4 semestres? Sería las clases de invierno, el primer semestre, clases de verano y el segundo semestre. Ah, por el año pagan. Sí, por año. Uy, está regaladísimo. Eso yo me acuerdo que pagaba como 50 bolivianos cuando estudiaba en la San Simón, pero era hace mucho, pero era todo el semestre, digamos, ¿no? Ya ha rebajado bastante, ya. A ver, ¿y cómo es en la Católica? Lice, si mal no estoy, creo que primero compran la matrícula y después pagan por cada... Hola, me se ha cortado. ¿Qué decías, perdón? Si no estoy mal, creo que primero compran una matrícula y luego pagan por cada materia. Sí, correcto, ¿no? Entonces creo que tienen créditos y no sé qué, cada materia tiene cierta cantidad de créditos y les cobran por créditos. Y más o menos debe ser como unos 2.500 a 3.000 bolivianos promedio mes, ¿ya? Si se fijan, son cosas totalmente diferentes, ¿ya? Pero hacen lo mismo ambas, ¿sí? Hay cosas interesantes o sea, que las hacen también diferentes, el mismo contexto. En la San Simón tenemos lo que es la autonomía universitaria, ¿sí? O sea, la universidad puede manejar sus propios recursos y estas cosas, ¿sí? Pero en la Católica tiene que ver de dónde salen esos recursos, que normalmente salen de los estudiantes para pagar a los docentes y eso. Hay cosas como la política, ¿sí? Que sucede en la San Simón, digamos, ¿no? Que hace de que tal vez algunas cosas sean un poco lentas, precisamente porque hay algunas trabas. En cambio, la Católica es un tanto más privada y hace de que las cosas sean un tanto más rápidas. Entonces, eso también es parte de la cultura, ¿sí? De cada empresa, de cada entidad, de cada organización. Entonces, era como ejemplo, ¿no? En la empresa también depende mucho el sistema de información de los niveles que se tengan, los niveles jerárquicos que se tengan, ¿sí? ¿Quiénes son los de alta gerencia, mandos medios, operacionales? Por ejemplo, ¿quién será el máximo de la sanción? Presidente. No, tenemos un presidente, esa no sabía. ¿El gerente general? Tenemos un gerente general. Los inversionistas. Tenemos inversionistas en la San Simón. Lice. Sí. El rector. El rector. Aquí estaría el rector. Sí, creo que le molesta, pero... decanatos, jefaturas de carrera, ¿sí? Y los operacionales, la parte, no sé, de los docentes, ¿no? Los que hacen las tareas aquí. ¿Ya? Entonces, hay una compañera que está conmigo y medio diferido llega el sonido. Es su conexión de internet, mucho no puedo trabajar con eso. Castro Rey, licenciado, está con el micrófono encendido. ¿Perdón? El micrófono encendido no lo acoge cuando deja de hablar. Ya. Una compañera en la clase me proporcionaba el sonido. Ya lo apagó, pero. ¿Ya les perjudicaba a ustedes o como que era? No entendí el comentario. Se escuchaba un eco. Ah, ok. Ya, entonces tenemos, no sé, el rector, no sé, rector, vicerrector, los seniors, digamos, o sea, los de más alto nivel, los de nivel medio, los decanos, jefes de carrera, y aquí tendríamos los docentes, ¿no? O sea, en la parte académica sobre todo, ¿ya? En las distintas empresas
tienen diferentes jerarquías, ¿ya? Algunas son muchos más niveles, otras tienen muchos menos niveles, pero también estos niveles afectan al desempeño de nuestro sistema de información. O incluso cuando se instala un nuevo sistema de información puede hacer de que estos niveles cambien, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, las principales funciones de negocio en una empresa. Ventas y marketing. ¿Qué hace? Básicamente vende los productos y servicios de la empresa. Manufactura y producción, produce y entrega los productos y servicios. La parte de finanzas y contabilidad maneja los estados financieros y básicamente mantiene todos los registros financieros de la empresa. La parte de recursos humanos trae gente, selecciona, recluta, hace evaluaciones de desempeño, capacitaciones. Entonces, cada área de la empresa tiene diferentes funciones, ¿sí? Más o menos relacionadas cada una, o sea, dentro de cada una, pero hacen diferentes funciones y todas hacen que funcione la empresa. Esta distribución, esta es la normal o una estándar, digamos, o las principales funciones que tiene, pero las diferentes empresas pueden tener más áreas, pueden crear, dependiendo de cómo quieran manejarse ellas mismas. Entonces, esta distribución, esta separación de unidades en una empresa también afecta al sistema de información. En la parte de gestión o administración, la idea del trabajo de la administración es que las cosas a las cosas que se enfrenta la empresa tengan sentido, ¿sí? Entonces, los de administración básicamente toman decisiones, planifican cosas, resuelven problemas que aparecen normalmente, ¿sí? Y es muy interesante que si se tiene un sistema de información, cómo esta información precisamente ayuda a la toma de decisiones o a planificar cosas que se van a realizar o a resolver algunos otros problemas. Y finalmente, ahora sí, la parte que todo el mundo cree que es sistemas de información, pero es la tercera parte, es la parte de la tecnología, ¿sí? ¿Alguien sabe, alguien tiene idea de lo que es una tecnología? Hola. Licenciado, ¿son instrumentos, son medios? Más o menos, o sea, una tecnología básicamente es una forma de hacer las cosas, nada más. ¿Ya? El problema es de que le dicen tecnología a todo lo que implica tecnología de información y comunicación, pero hay tecnología, no sé, de navegación para los barcos, tecnología automotriz, ¿ya? Tecnología de aviación. Entonces, básicamente es una forma de hacer las cosas, ¿ya? A ver, ¿cómo manejaban los contadores hace 100 años una empresa? En 1920. ¿Ideas o no? Papel y lápiz, please. Papel y lápiz. Manejaban todo con papel y lápiz. Tenían sus cuadernos, o sus libros diarios, sus libros mayores, ¿sí? Todo lo hacían bastante lento. A veces tenían un ejército de personas que hacían las cosas porque eran mucho el trabajo, ¿sí? Y muchas las cuentas que se tenían que manejar. ¿Ya? Pero era papel y lápiz. ¿Ya? Hace 40 años, ¿cómo se manejaban las empresas? ¿Utilizaban papel y lápiz? Todavía utilizaban papel y lápiz, pero ya no utilizaban
no sé, calculadoras. O sea, ¿cómo calculaban las cosas las personas, saben? Hace 100 años. Ah, Había unas ya, calculadoras para esos tiempos ya debí haber la compu, ¿no, Lice? hace Esas, 100 años, las ¿no? antiguitas, las grandotas, las que parecían de un cuarto más o menos. No había todavía No esas. precisamente hace 100 años. Hace unos 40 sí habían. ¿Lo ¿Sí? Sí, más o menos en 1945 ha salido la primera computadora y luego después se construyeron más, pero hace 100 años era así. Pero esas computadoras gigantescas no las podía tener cualquier empresa, básicamente eran solamente de universidades, ¿ya? Y es más, eran solicitadas por, ¿cómo es? La defensa de los Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, básicamente era solicitud de ellos que se generaban muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se manejaba? ¿Cómo trabajaba un contador hace 40 años? Igual tenía lápiz, papel, pero ya no, o sea, antes tal vez utilizaba unas máquinas de calcular medio mecánicas. Después utilizó unas máquinas de calcular, no sé, como la de los librecambistas, que alguna vez han visto, unas bien simplecitas. ¿Ya? A ver, Lisa. Y en la actualidad, ahora tenemos sistemas donde se ponen las cuentas y todo eso y sale mucho más rápido la generación de libros mayores, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de hacer las cosas se puede denominar tecnología. Entonces, la tecnología ha ido cambiando, es la forma de hacer las cosas. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos. La tecnología de información es una de las muchas herramientas que los gerentes utilizan para hacer frente a los cambios. No es la única herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos sirve para procesar información, tener información para mejorar o tener menos probabilidad de tomar decisiones equivocadas. ¿Ya? Entonces, existen algunos términos que están incluidos en lo que se llama tecnología de información. El primero de los términos es el hardware. Asumo que todos ustedes han escuchado alguna vez la palabra hardware. ¿Sí? TLC. Sí. Ya. Ejemplos de hardware. El CPU. Un monitor. CPU, ya vamos a definir. Teclado. CPU, pero puede ser monitor, teclado, ¿qué más? La tarjeta madre. Tarjeta madre. Ya, básicamente. El pendrive. El pendrive también. Ya, mouse también, correcto. El hardware se refiere a todo el equipo físico, ¿sí? Que utiliza o sea, que se utiliza para ingresar datos, procesar los datos y tener una salida de esta información, ¿sí? Entonces, es todo el equipo físico que hace actividades de entrada, proceso y salida. ¿Ya? Entonces, de entrada, ¿cuáles serán los componentes de hardware que podemos tener? El teclado. El teclado. Muy bien. Mouse, teclado. Mouse también. ¿Qué más? Monitor. No. A no ser que sea touch. La tecnología táctil, digamos. Sí, pero normalmente el monitor nos sirve para ver cosas. A ver, otro dispositivo de entrada. El reproductor de lector discos. de DVD. ¿El qué? Pendrive. Lector de DVD. Ninguno de los dos, ni lector de DVD, ni de CD, ni pendrive. Básicamente, las cosas que están en su CD, o en su DVD, o en su pendrive, ya han sido metidas de alguna manera. Esos son dispositivos de almacenamiento, tanto
el DVD como el pendrive. ¿Sí? ¿Alguien me estaba hablando? Hice una consultita. Sí. Los cables los conductores de electricidad, ¿en qué parte entran? ¿En entrada o salida eso? No, eso es fuente de poder nomás. ¿Fuente de poder nomás se maneja? Sí, es fuente de poder, necesita energía, o sea, para que funcionen los dispositivos tanto de entrada, procesamiento y salida se necesita energía. Entonces, no metes datos, no sacas datos, solamente le metes energía. Es igual que gasolina para tu auto, para que funcione. Okay. Muchas gracias. Ya. Ya, ¿alguien más tiene algún ejemplo de dispositivos de entrada? Escáner, dicen. El escáner, muy bien, el escáner. ¿Qué podemos meter con el escáner? Documentos. Básicamente podemos revisar documentos, tener una imagen o incluso algunos escáneres o algunos programas utilizan la entrada de los escáneres para leer el documento y sacarlo en texto, digamos, en Word o algo así, el mismo documento que estamos trabajando. Entonces puede ser el escáner. ¿Algún otro? Micrófono. De códigos. Muy bien, el micrófono, pero básicamente sería la parte de la tarjeta de sonido que mete sonidos a la computadora, pero sí, está muy bien. ¿Algo más? Un lector de códigos. Un lector de códigos. Sí, o sea, para saber qué cosa le estoy vendiendo a alguien, puede ser. Sí, para hacer inventario sirve también y para saber qué estamos registrando. ¿Alguna otra cosa? La cámara web. Cámara web, muy bien. ¿Qué meto con la cámara web? Imágenes. Dice. Imágenes. ¿Qué me has dicho, perdón? Las selfies, decía Lice. Oh, selfies también, ya, ok. Está bien, selfies. Pero en general se pueden meter imágenes como fotografías o video con una cámara. ¿Sí? Ya. Consulta, ¿me pueden decir qué computadoras conocen? O sea, computadoras vamos a definir como aquellos dispositivos que tienen cosas de entrada, procesamiento y salida. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de un ejemplo de computadora? Dice, en ese campo no le estoy entendiendo la pregunta. ¿Está indicando las computadoras que conocemos o las marcas de las computadoras? No, tipos de computadoras. O cualquier dispositivo que pueda ser considerado una computadora. Ok. Que tenga todos estos, o sea, que tenga entrada, salida y procesamiento. ¿Las tablets? Laptops, las tablets, muy bien. ¿Algo más? iPad. Los iPads también, ya, perfecto. ¿Qué más? Las Mac. Netbook. Las Mac, las netbooks. ¿Otras? El celular, dice. ¿El qué, perdón? El celular. Muy bien, excelente ejemplo. El celular. O sea, el celular, que sobre todo los que tenemos en la actualidad, bueno, incluso desde antes tenían dispositivos de entrada, que era su tecladito, antes era mecánico, ¿sí? Dispositivo de procesamiento que tenían adentro, que hacían las llamadas y todo eso, y también tenían el dispositivo de salida, que era su pantallita, ¿sí? Entonces también un celular, y sobre todo los actuales, tienen bastantes de eso. ¿Qué más? ¿Relojes táctiles, licenciado? Relojes táctiles, perfecto. O sea, los iWatch, no me acuerdo el Samsung, ¿cómo se llama? El Gear, creo, de Samsung, algo así. ¿Ya? Y ¿Podría ser una fotocopiadora? Fotocopiadora. No sé si procesa información. O sea, es mucho más copiar los datos, pero, o sea, si quieren ejemplo de eso para que procese información, que es básicamente un escáner que nos mete cosas a la computadora, pero mucho proceso no hace, o sea, lo que hace es copiar y sacar como una foto nomás
de lo que se está fotocopiando. No hay mucho procesamiento. ¿Conocen Sky Games? No. No, ni idea, Liz. ¿No conocen Sky Games? Es dentro del Cine Center. Unas maquinitas de juegos. Tal vez sí, pero ni idea, no me acuerdo. Sí, Luisa. ¿Como los Tekken? Ahí debe haber Tekken y todo eso. O sea, esas maquinitas también son computadoras. ¿Sí? ¿Conocen el Xbox, el PlayStation, el Nintendo Switch, esas cosas? Sí, Lice. Sí, Sí, Liz. A eso se dedican ustedes, ¿ya? Esas también son computadoras. ¿Alguien me puede decir cuáles son los dispositivos de entrada de una de esas? ¿Los juegos? No, ¿La moneda? no, o sea, estamos hablando del PlayStation. Son los mandos. Son los mandos, ¿sí? Con los mandos yo le pongo información, móvete a la izquierda, derecha, apretar, disparar, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ya, el dispositivo de procesamiento, o sea, la parte de procesamiento, ¿cuál sería? ¿El CPU? El CPU del PlayStation, del Xbox, de cualquiera, ¿no ven? Y la salida, La pantalla. la pantalla por donde La pantalla. están revisando, o sea, por donde están jugando y están viendo cómo les está yendo en su juego. Es básicamente el dispositivo de salida, ¿ya? El proceso en Entonces, esas máquinas no sería en la consola, no sé, pero ¿perdón? no sería en la consola La consola dentro tiene un CPU, tiene una unidad central de proceso que lo vamos a ver en un ratito, pero tiene una, es la parte, no es la consola, sino, la consola es todo, ¿sí? Es como decir la computadora, ¿sí? Pero igual adentro tiene dos procesadores bien grandes, una de gráficos y una de información. Entonces, básicamente, esos son la parte de proceso. Ya, entonces, habíamos visto ejemplos de entrada, son los mandos de las consolas. ¿Han visto los juegos de realidad virtual? Sí, Lice. ¿Qué mandos utilizan, saben? No supiera describirlo, pero son chéveres. cámara, ¿Auriculares? capta. No. Mandos, o sea, controles. El PlayStation creo que tiene unos que se llama Del Move. Wii. Del Wii. Sí, pero el PlayStation tiene uno que se llama Moves y hay otro que se llama Aim. Los Moves son como cositas que tienen, o sea, que se pueden agarrar con la mano independientemente, con las dos manos. Y el Aim es como son unos tubos que básicamente parecen una pistola, ¿sí? Que también funcionan como dispositivos de entrada, ¿ya? Entonces, básicamente hay un montón de cosas que tienen esa definición, o sea, esos componentes, ¿no? Dispositivos de entrada, procesamiento y salida, y son definidos como computadoras. Si bien no procesan precisamente información, no sé, financiera y esas cosas, procesan otro tipo de información, ¿no? O sea, información gráfica para ver cómo va a estar el ambiente en el que técnicamente tienen que estar, para responder a los botones que están apretando, para ir adelante, atrás, etcétera. ¿Ya? Entonces, ejemplos de dispositivos de entrada he mandado varios. Dispositivos de salida, ya me han dicho de inicio, dos principales. El monitor Lice. El O la monitor, pantalla. ¿no? El monitor o pantalla es uno. ¿Qué más? Impresora. La impresora es otro. Esos son los más comunes. ¿Tenemos otros? El parlante. El parlante, ya, perfecto. Nos saca la parte de la información de sonido que está en la computadora. ¿Qué más? El proyector, el data. Sí, puede ser, totalmente. Ahí muestra mis diapositivas, digamos, cuando estamos en clases. ¿Qué más?
Nada más. Nada más. Auriculares. Sí, pero básicamente son como parlantes en chiquito nomás, ¿no? Y ya me han dicho los parlantes. ¿Algo más? ¿Han visto alguna impresora 3D? ¿Han escuchado de la impresora 3D? Sí. Entonces, su salida ya son productos hechos, ¿no? O sea, ustedes diseñan algo en la computadora y la impresora 3D se los arma, o sea, les saca el prototipo así, pero en real, digamos, ¿no? Obviamente con plástico y todo eso, pero es muy interesante y eso también es un dispositivo de salida y en vez de mostrar una imagen o una impresión, o sea, crea un objeto, ¿sí? Ya, ¿conocen dispositivos de almacenamiento? El pendrive. Ahí entrarían los pendrive. Sí, correcto, pendrive, muy bien. Es el pendrive. Almacenamiento, no es ni de entrada ni de salida, ahí almaceno cosas, guardo cosas. ¿Perdón? CD. Los CDs. Sí, ¿Memorias? sí. Disco duro. ¿Qué memoria? ¿Disco duro también? ¿Qué memoria? La tarjeta de memoria. No precisamente. O sea, La memoria. si bien te almacena, o sea, la memoria RAM, digamos, te puede almacenar datos, te puede almacenar programas, pero apagas tu computadora y eso sería, ya no hay más nada en la memoria RAM. Por eso es cuando están trabajando y se apaga su computadora, pierden lo que estaban trabajando porque no lo han grabado, ¿no ve? Porque estaba guardada en memoria RAM, ¿sí? Y no lo han almacenado, ¿ya? Entonces, no precisamente almacena, o sea, almacena cosas, pero para trabajar en ese instante la memoria RAM, ¿ya? Y finalmente tenemos dispositivos de telecomunicaciones que hacen que nuestra computadora se comunique con otras computadoras, ¿sí? ¿Conocen algunos dispositivos? ¿Podría repetir la pregunta, Alicia, por favor? Si conocen algunos dispositivos de telecomunicaciones. Diré. ¿Perdón? Ya, es interesante revisar esto cuando estamos en clases porque les puedo mostrar como trabajamos en laboratorio precisamente algunas cosas específicas. Pero, por ejemplo, de las computadoras, o sea, de las computadoras personales suyas, o de su celular o de su tablet, tienen un dispositivo que se llama tarjeta de red, que hace que se comunique con otras. Ya, y esta es una tarjeta de red bastante antigua, vamos a ver. Sí, que tiene dos conexiones. Esta es conexión de cable coaxial y esta es RJ45. Esta tiene 4 entradas de RJ45. ¿Algunas han visto estas entraditas? Los cables que se conectan a estas. Sí, Licen. Sí. Sí. Ya. Entonces, esto hace que si yo conecto esto, mi computadora se pueda conectar con otras computadoras. ¿Sí? Pueda transmitir información, recibir información, etcétera. Ya. Este es un dispositivo de telecomunicaciones. Luego vamos a ver un hub. Este es un hub, este es un dispositivo que hace de que el cable que salga de mi computadora yo lo tengo que llevar a algún lado. Entonces lo puedo llevar 1, 2, 3, 4, 5 cablecitos acá. Y las 5 computadoras van a poder comunicarse si yo programo bien la parte de la red en la parte de software. ¿Sí? Entonces acá se podrían comunicar 5 computadoras. ¿Ya? Son otros hubs, pero no es precisamente de red. Este hub, este sí es de red. Lo único que hace el hub es conectarnos computadoras. No, o sea, si yo mando algo,
¿sí? Un paquete de datos. Ese paquete de datos les llega a toditos estos, ¿ya? Y solamente se va a quedar con la información la computadora a la que esté destinada ese paquete, ¿ya? Pero solamente hace un broadcast, o sea, es como la televisión que lanza todo y al que le llegue y puede recibirlo, pero en este caso las computadoras rechazan paquetes que no son para ellas, ¿ya? Tenemos otros dispositivos como el hub, tenemos el router, por ejemplo. Perdón, antes. En tarjetas de red, esta, por ejemplo, es una tarjeta de red inalámbrica, o sea, ya no le tengo que poner ningún cable porque por esta antenita ya puedo transmitir por Wi-Fi, ¿ya? Ahora sí, vámonos al hub y al router. El router básicamente es un dispositivo como el hub, pero es un poquito más inteligente. Lo que hace es selecciona a quién le envía el paquete, no envía a todos, ¿no? Entonces se crea menos congestión de red, si quieren, ¿ya? Y puede dirigir los paquetes a donde corresponda. Entonces les manda por ciertos caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Este router tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si yo mando a ver, veremos acá. Si yo mando y yo estoy conectado a este puerto, ¿sí? Voy a mandar un paquete para la cuarta computadora. Estos dos no van a recibir, va a recibir solamente la cuarta computadora. ¿Por qué? Porque el hub le va a decir que se vaya a la cuarta y así ahorra, digamos, un poco de ancho de banda, ¿ya? Entonces, mucho más inteligente. El router bueno, los routers están en todo lado de Internet. Básicamente la Internet está compuesta por muchos routers, ¿sí? Que tienen que conectarse de alguna manera, ¿no? Se conectan por cable, por fibra óptica, por coaxial, por Wi-Fi, por un montón de cosas, ¿ya? Pero la idea es de que el router ve la mejor forma de llegar al destino, ¿sí? Para un paquete que esté siendo enviado. ¿Qué otros dispositivos de telecomunicaciones conocemos? Hay más dispositivos, ¿sí? Hay racks, hay un montón de dispositivos que nos ayudan a, no sé, ordenar nuestros cables, nuestros dispositivos para que estemos, para que no haya todo un desorden, porque se tienen demasiadas conexiones que pueden desordenar y al final hacernos perder dónde estamos. Entonces, toda esta primera parte que hemos descrito es la parte del hardware, ¿sí? En la parte del hardware también entra la parte que me han dicho de power, ¿cómo es? El que alimenta la energía. La fuente de poder. Exacto. ¿Ya? Entonces, y básicamente son todas las cosas de equipo físico. Ya físico significa que de verdad se puede tocar, ya, pero estos equipos físicos hacen actividades de entrada, proceso y salida, nada más. El software, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es software? Seguro que han escuchado. Sí, le dice. Se podría decir que son todos los programas mayormente o el sistema operativo que maneja. El sistema operativo es software. Los programas son software también. Ok. ¿Ya? Ambos son software. Las apps que tienen en sus celulares o en sus tabletas es software. ¿Ya? ¿Qué software conocen? Windows XP. Ya, Windows es un sistema operativo. Vista, 10. Todas las versiones de Windows es un sistema operativo. ¿Ya? ¿Conocen algún otro software de sistema operativo? iOS. Android. Huawei. iOS. El iOS. Android también, ya es un sistema operativo para celulares y tablets.
Huawei no estoy seguro si tiene todavía, cuando le hicieron el lío ese de que no podían entrar y le estaban haciendo sanciones por Estados Unidos y todo eso, dijeron que estaban sacando un sistema operativo, pero hasta el momento otra vez han vuelto a Android, ¿no? Porque ya están otra vez de buenos amigos con Estados Unidos. Ya. ¿Ya? Acá no sabía sobre eso, yo pensé que ya lo habían confirmado su prototipo que querían sacar Huawei. No, o sea, no lo han sacado. O sea, por lo menos que yo ya me he enterado, no, para nada. O sea, ha habido líos que sí, que van a sacar un propio sistema operativo, pero al final nunca lo he visto, nunca he sabido de él, ¿no? Ya listo, gracias, dice por información. No sabía yo eso. Ya, de nada. Entonces, básicamente, ¿qué es el software? Básicamente, el software es el conjunto de instrucciones que se le da al hardware para que se haga algún trabajo. ¿Sí? Entonces, no sé, para cocinar, nosotros tenemos hardware. Si estamos trabajando en la cocina, estamos cocinando, que ahora eso debemos hacer todos por el tipo de situación que estamos viviendo, ¿cuál será el hardware de la cocina? La memoria. La memoria, claro. Tiene una super cocina vos, porque la mía no tiene memoria, digamos. No creo que ninguna, le hice. No, ya, ahí te cuento. Pero aquí no tengo. Yo tampoco. Hay algo que se llama Internet of Things, ¿sí? Que hace que todos los aparatos, bueno, no todos, pero una gran mayoría de aparatos tenga, o sea, sea una computadora. Entonces, una cocina podría ser, un refrigerador podría ser, y lo interesante es de la cocina que nos dice, oye, se está quemando. O el refrigerador nos dice, tienes que comprar leche porque no hay. Entonces, obviamente no nos hablan directamente, pero nos mandan mensajitos o cosas de ese estilo de qué cosas hay o no hay. ¿Ya? Y eso es en la parte de Internet of Things. Pero estamos hablando de la cocina. ¿Qué se podría considerar como hardware en la cocina? El sartén. El sartén, muy bien. ¿Qué más? Los cucharones. Los cucharones. ¿Algo más? Las ollas. Las ollas. Ya. Las ollas. Ya. ¿Qué serían los elementos de entrada en la cocina? Los alimentos que se van a cocinar. Los alimentos, ¿no? Verduras, carne, huevos, todas esas cosas que se meten al hardware, ¿sí? Lo que sale es básicamente nuestra comida, ¿no? O sea, puede ser un guiso, puede ser picante de pollo, un pique macho, ese es el resultado, pero nosotros le ponemos carne, cebollas y no sé qué. ¿Y qué sería el software? Aquí está, es esto por si acaso, no software. Se compone de las instrucciones detalladas, preprogramadas, que controlan y coordinan los componentes del hardware en un sistema de información. Si hacemos esta analogía con la cocina, ¿cuál sería el software? ¿El horno? No. ¿Nosotros, Lisa? No precisamente. No precisamente nosotros. Al momento de cocinar, quizá una receta. Exacto, la receta. Entonces agarra y la receta dice mezclar la carne con el huevo, ponerle sal, no sé cuánto, meter al horno durante 20 minutos. Esas son instrucciones, ¿no ve? ¿Sí? La receta es un conjunto de instrucciones. Entonces, al igual que esas instrucciones de una receta, ese es el software que funciona en las computadoras. Tanto sea un sistema operativo, un sistema de ofimática como Word, Excel y esas cosas, o cualquier otra de esas, o sea, cualquier programa, ¿sí? Básicamente, un programa, como ustedes me han dicho, ¿sí?
Es un conjunto de instrucciones que se ha escrito en un lenguaje de programación que entiende la computadora y ejecuta esas cosas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que es software. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplitos de sistemas de información. Este era el cablecito que les digo. Este cablecito entra dentro de hardware, software. ¿Qué? ¿En qué entra esto? Hardware. Es hardware, de hecho. Hardware. Tocarlo. Sí, este es el famoso RJ45 que agarre que nos está conectando a la computadora. ¿Sí? ¿Este tecladito qué es? Hardware. 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 Ya, vamos a ver algunos ejemplitos. Ya, ¿alguien sabe qué es esto? CPU. No. Esto no es el CPU, este se llama caja, case. Todo el mundo le dice CPU porque ahí normalmente está el CPU, pero esto es una caja nomás. ¿Sí? Que nos guarda la tarjeta madre, donde está el CPU y otras cosas. Este es hardware. Todo esto es hardware. Esto es, ¿alguien sabe qué es esto? Hola. ¿Una laptop? Ya, una laptop, una computadora portátil, también considerada hardware. Esto, Monitor. monitor, ya me han dicho, es hardware. Televisor. Esto, el televisor también es hardware. Esto no estoy seguro qué es, pero no sé si alguien me puede decir. ¿Qué? ¿Ves? ¿Aló? ¿Perdón? ¿Un router? No es, tal vez podría ser, yo tengo uno medio parecido a este ahorita en este momento, pero también podría ser un disco duro externo, algún objeto de comunicación, pero igual sigue siendo hardware. Esto ya saben, ¿no? ¿Qué es? Mouse. Mouse. ¿Es entrada o salida esto? Entrada. Entrada. Teclado. Acá tenemos, ¿qué es esto? Una impresora. Impresora. Ya, es Impresora. salida. Scanner. Scanner. ¿Esto? Tablet. No, tablet no es tan grande, eran como los celulares, pero que tenían su lapicito, también sigue siendo. Este puede ser un iPod, ¿sí? O reproductor de MP3, también sigue siendo hardware. Parlantes que me han dicho, la cámara, la fuente de poder. Estas son esta es la memoria, ¿sí? La memoria RAM. Bueno, ya. Esta es la que cuando se apaga todo lo de acá se pierde si no estaba guardado en un disco duro o en un dispositivo de almacenamiento. ¿Alguien sabe qué es esto? Tarjeta madre. Ya, correcto. Estas, si se fijan de acá, son estas memorias. Esta debe ser la tarjeta de video, tal vez. Esta partecita de acá es el procesador, ¿sí? Es el CPU. Este es el CPU, no es toda la caja, ¿sí? Una cámara de video también es considerada como hardware. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es hardware. Vamos a ver. Ups, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué nos hemos ido tanto? Ya. Continuando, también tenemos algo que se llama tecnología de administración de datos, ¿sí? Esta tecnología de administración de datos es un software especial que nos permite crear bases de datos, ¿sí? El nombre en inglés es DBMS, Database Management System, ¿ya? Son softwares que nos ayudan a crear bases de datos de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Alguien ha escuchado hablar de alguno de estos o conoce algún Database Management System? No, listo. No los Ya. conozco, pero sí he oído el nombre. Ya.
Les aseguro que al menos han escuchado si no lo han utilizado. Uno que es bastante de juguete y lo vamos a utilizar acá porque nos ayuda a la parte básica de entender la base de datos. Es algo que se llama Access. ¿Conocen el Access? Viene con el Office. ¿Ya? Entonces, con Access yo puedo crear bases de datos adecuadas a mis necesidades, a qué información quiero guardar, etcétera. Yo voy a crear mis tablas, mis campos, voy a hacer mis enlaces, mis relaciones entre tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros softwares de administración de base de datos que es, no sé, está MySQL, PostgreSQL, Oracle, que vamos a ver un ejemplo gigantesco de Oracle más adelante. Ya. A ver, estamos por ahí. Acá están. Estos son ejemplos de tipos de software, ¿sí? Hay, vamos a ver más adelante el software de inteligencia de negocios, ya, después de que veamos bases de datos, que básicamente está representado por un cubo rugby, pero porque hace de que la información plana que tenemos en las tablas, porque son filas y columnas, las podamos transformar en estructuras de esta manera para ver desde distintos ángulos la información y poder encontrar patrones que antes tal vez no se podían encontrar. La gestión o sistemas de gestión de contenido, ¿sí? Estos nos permiten crear páginas web muy rápidamente, ¿sí? Ahí pueden poner blogs y un montón de cosas. Hay otro tipo de software que es el Customer Relationship Management, que es precisamente para administrar las relaciones con el cliente. ¿Para qué área de la empresa sería este software? ¿Recursos humanos? No, cliente, dice aquí. Área comercial. Para la parte de marketing, comercial, ventas, puede ser esto, ¿sí? Estas distribuciones empresariales son lo que ustedes me han dicho, sistemas operativos. ¿Alguien conoce este pingüinito? ¿Es de Linux? Correcto, ese es un sistema operativo bastante poderoso, pero no está tan difundido como el Windows, digamos. No creo que estamos más acostumbrados al Windows, pero es un muy buen sistema operativo, bastante estable y hace más cosas incluso a veces. Ya, y obviamente está más optimizado. Tenemos software de gestión documental. No me acuerdo ahorita, tenemos un ejemplo en el que se manejan los trabajos de diplomado en el posgrado de la San Simón, que todos los que presentan sus trabajos de diplomado los suben a la red, ya, a un sistema de gestión documental y ustedes tienen acceso a todos los documentos que alguien ha subido antes. Tenemos software para comercio electrónico. ¿Conocen alguno? eBay. eBay es una empresa. Obviamente utiliza software de comercio electrónico para que directamente vayamos y elijamos cosas, paguemos y nos envíen el producto, ¿ya? Pero no sé qué software exactamente utiliza. No está como tal el programa eBay Lices, simplemente es como marketing en el nombre. Es una empresa. No sé qué software utiliza adentro de la empresa. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, en esta parte de gestión de contenidos pueden utilizar ustedes un sistema que se llama WordPress, que es bien interesante, puede sacar, normalmente es para hacer blogs, ¿sí? Pero también puede servir para hacer páginas de las empresas. Y hay algunos componentes que se pueden agregar al WordPress que precisamente nos permiten hacer o poner una tienda en línea para que podamos tener comercio electrónico. Entonces, es un software bastante interesante que se acopla a algunas versiones del WordPress. Ahora, alguien me hablaba de recursos empresariales. Son los ERP, los Enterprise Resource Planning, que son sistemas más generales, digamos, o los HRM, que son los Human Resource Management, ¿ya?
Estas de Human Resource Management es precisamente lo que me decía alguno de ustedes para que les servía a la parte de recursos humanos para ver contrataciones, para ver capacitación, para ver historial de las personas que están trabajando en nuestra empresa. De todas maneras, el ERP, el Enterprise Resource Planning, es un sistema más integral, o sea, tiene todo, tiene la parte de ventas o marketing si quieren, la parte de finanzas, la parte de producción y las partes que necesiten, ¿no? Recursos humanos seguramente. Entonces, el ERP es completo, el HRM es un poquito más solamente para los recursos humanos. Hay software de gestión financiera, ¿ya? ¿Conocen alguno de ustedes? Son financieros, ¿no? Excel. No precisamente, el Excel es multipropósito en general para cualquier tipo de información, no solamente financiera, pero es de gran utilidad, sobre todo para ustedes que están estudiando ingeniería financiera, si la saben manejar bien, van a hacer buenas tareas con Excel, ¿no? Y buenos trabajos. ¿Alguna cosa más específica? Había unos programitas, no sé si siguen utilizando uno que se llamaba Mónica, ¿conocen? Era uno para manejar la parte contable de las empresas, creaban sus cuentitas, registraban sus asientos, etcétera. Entonces era bastante simple. Hay cosas mucho más complejas, ¿no? O sea, incluso puede ser software para inversiones en bolsa de valores, software de análisis de picos y esas cosas. Esto es software de servicios e infraestructuras de red, ¿no? Entonces, si bien en la San Simón, por ejemplo, hay internet libre, digamos, o sea, en las oficinas, todo el mundo tiene internet en cada una de las oficinas, los de sistemas podrían hacer de que, por ejemplo, no entren a Facebook porque pierden mucho tiempo los trabajadores, ¿no? Por estar en Facebook. Entonces, pueden bloquear la entrada a Facebook, ¿sí? O, digamos, están viendo... ¿Qué otra cosa aparte de Facebook ven normalmente ustedes? Ya, YouTube, que les gusta ver videos. Y eso aparte de distraer, consume un gran ancho de banda. Entonces, desde sistema se puede indicar a la red de que si es de YouTube, que no venga, o que si está intentando acceder de Facebook, que se bloquee esa conexión. ¿Ya? Existe software colaborativo. Incluso el que estamos utilizando ahorita, el Meet, es una especie de software colaborativo, nos permite colaborar. Si bien ahora les estoy dando una clase, normalmente se puede tener una reunión por Meet, donde se puedan coordinar cosas como si fuera una reunión en persona. ¿Ya? Entonces, existe bastante de software colaborativo. Hay un software que lo van a tener de tarea además, ¿sí? Que se llama Concept Board. A ver, vamos a ver. Concept Boards. ¿Conocen? Están viendo cómo estoy escribiendo, ¿no ven? Debe ser. Ya, este sistemita se lo van a instalar a su navegador Chrome, ¿ya? Y básicamente es una pizarra donde varias personas pueden trabajar al mismo tiempo desde distintos lugares, como en este caso están ustedes. Entonces, no sé, yo puedo dibujar algo aquí, ustedes ven lo que puedo dibujar, pero, no sé, otra persona puede dibujar otra cosa por acá, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a trabajar precisamente, van a hacer una tareita de Concept Board y me la van a enviar. ¿Ya? Ok, Lice. Ya, el título es Concept Board, nada más. Continuemos entonces. ¿Hay software de Internet? ¿Conocen algún software de Internet? Para hacer cosas en Internet. Chrome.
El Chrome, los navegadores en general, o sea, el Chrome, el Mozilla, el Explorer, ese feo, horrible, que tarda un año. Dice, ¿el stream entra en eso? ¿Cuál? El stream. Es un No, programa el para descargar juegos, más o menos. Stream no es un programa para descargar Oh, juegos. no me acuerdo muy bien. Es una forma de mandar video, básicamente. Ya. ¿No ¿Ya? entra en eso? No, o sea, hay hay un programa o un protocolo en general que se llama Torrent, ¿sí? Con eso te descargas videos, descargas películas, te puedes descargar hasta juegos, porque son bien grandes, o sea, son gigantescos estos archivos, ¿no? O sea, pueden ser 10 gigas, 100 gigas, cosas de ese estilo. Y con este torrent, que también se puede considerar que son programas de internet, se descargan cosas, ¿no? Otros programas que son considerados de internet, por ejemplo, son de correo electrónico. Lo que pasa es de que ya casi nadie utiliza programas de correo electrónico porque todo lo tienen en la web, ¿no? O sea, entran a Gmail y no necesitan un programa, todo está acceden a Gmail por su navegador, no necesitan un programa, pero habían antes, o todavía existen algunos programas que se dedican a manejar nuestro correo electrónico, ¿ya? Otros ejemplos de software son las cosas de ofimática, en general Word, Excel, PowerPoint. Gestión de proyectos, hay varios, ¿sí? Pero creo que el que es más conocido es el Microsoft Project. Software de punto de venta, que es bastante útil en las empresas donde ustedes pagan algo y les dan, ¿no? Tienen su caja. Normalmente ese es el software de punto de venta. Este software de punto de venta lo pueden ver muy, muy, muy de cerca, o tal vez no ver, pero van a ver que lo utilizan bastante cuando van a hacer las compras al Hipermaxi, al Icenorte, o cuando van a una ferretería incluso, ¿sí? La caja donde les cobran y registran, ¿sí? Es un software de punto de venta, ¿ya? Y también hay un tipo interesante de software que se llaman de utilidades, que es un tipo de software que nos permite hacer cosas con nuestro equipo, ¿sí? Como por ejemplo, copiar un documento a un pendrive, formatear nuestro disco duro, ¿ya? Entonces son utilidades, no sé, de copiar, pegar, esas cosas son también software, aunque no parecería, o sea, cuando ustedes ponen copiar o ponen pegar, ¿sí? Están utilizando programitas también que hacen de que se transfieran archivos, un pedazo de texto, una fotografía de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Consultas hasta aquí? No, ninguna, Lice. Ya, esta siguiente diapositiva es de los ejemplos del tipo de software que estábamos viendo hace un momento de administración de datos, los DBMS, ¿sí? Por eso está el Access acá, ¿sí? Como DBMS también se maneja el Excel, pero no es tan DBMS, o sea, se pone muy pesadito cuando son muchos datos. Estos manejan, o sea, todo el resto maneja grandes cantidades de datos, pero lo que pasa es que el Excel carga todos esos datos al mismo tiempo. En cambio, estos cargan los datos que necesiten en los tiempos que se necesiten nomás, ¿no? No tiene que estar cargado todo al mismo tiempo. Entonces, tenemos cosas bastante antiguas como el IBM DB2, ¿sí? Este era el Fox Pro, ¿ya? Y cosas bastante interesantes como el PostgreSQL, que es una base de datos bastante pionera y que va desarrollando conceptos nuevos de base de datos. El MySQL es una base de datos gratuita, igual que el PostgreSQL, ambos son gratuitos, pero es mucho más utilizado en muchas aplicaciones de Internet, ¿no? Y este de acá que ven que es Oracle, ¿sí? Esta es la mayor empresa de base de datos en el mundo, ¿sí? Vamos a tener unos ejemplitos precisamente de Larry Ellison, que es el dueño, el presidente de Oracle más adelante, ¿sí?
Pero todos estos son ejemplos de DBMS, de Database Management Systems, o de sistemas de administración de bases de datos, o sea, o de administración, es software de administración de datos. ¿Ya? Todavía tenemos unos minutos, pero se va a hacer bastante largo y no voy a terminar a hacer toda la parte de internet que tengo que explicarles. Entonces, quedaremos acá y yo todavía voy a estar en línea para ver la parte de preguntas que tengan, consultas, etcétera. Y los que no tengan, pues acá podemos terminar y los veo ¿cuándo los veo? Viernes. Viernes. El viernes no, porque El martes, dice. tenemos examen Martes. ese día. Entonces, el martes directamente, por favor. Y a sus amigos que quieran dar examen de mesa, tienen que estar en el Moodle, porque siempre les he tomado examen por Moodle, pero tienen que estar registrados por Moodle a los que están en examen de mesa. Yo voy a hablar con Weimar para que a los que están inscritos en examen de mesa puedan acceder a Moodle, pero si no están en Moodle, mucho no puedo hacer para tomarles algún examen. Sí, entonces les explican eso, por favor. Ok, Luis, justamente eso quería preguntarle. Sí, Me estaban diciendo que no podían ingresar a la página de Moodle. Por eso no se estaban enterando muy bien cómo iba a ser los exámenes de mesa, ¿no? Yo desde hace varios años, o sea, tomo los exámenes en línea, o sea, no, ya tengo mis exámenes y todo eso. Lo que pasa es de que gestión a gestión le añado algunas preguntas, le quito algunas que eran ya obsoletas y eso. Pero todos los exámenes desde hace unos... ¿Cuándo ha sido el lío de los 3 meses o 4 meses de que no ha habido actividades en la San Simón? Creo que en 2014, 2015, ¿no? Sí, más o menos. Desde esa época, 14 era eso. yo utilizo esto para tomar exámenes normales y exámenes de mesa. Entonces, yo voy a le voy a mandar un correíto, un WhatsApp a Weimar para que me pueda habilitar a todas las personas que están en mesa que puedan tener acceso a Moodle. Ok, súper, Lisa. Muchas gracias. Eso no será. Listo, de nada. ¿Alguna otra consulta? Él dice, Licenciado. el trabajo que nos dijo, la investigación, ¿cuál era la investigación que teníamos que investigar? Les he escrito, ¿no? Concept Board. No logré ver. Aquí está. Concept Board. Aquí está, Concept Board. Es un programa que tienen que... Perdón. Tengo que explicarles mejor cómo es. Es una pizarra, ¿ya? Vamos a ver mejores cosas colaborativas, pero primero quiero que comience con esta pizarrita que es bastante simple, ¿ya? En los grupos de 5 necesito que cada uno con su nombre y apellido correcto se registren en Concept Board, ¿sí? Porque sale quién ha trabajado, quién ha hecho tal cosa. Entonces, necesito que me hagan una imagen, nada más, es una sola imagen, ¿ya? Y me la suban a la tarea que les voy a poner, ¿ya? Pero, o sea, las 5 personas o 4 personas tienen que trabajar en esa imagen para que vean cómo pueden colaborar entre sí para presentar cosas, ¿no? En este sistemita de Concept Board. ¿Más consultas? ¿Esa imagen puede ser cualquier imagen o...? Algo que ustedes pongan, pueden dibujar, pueden escribir, básicamente cada uno, o sea, lo que hace cada uno lleva su nombre. Entonces, si son 5 personas, necesito una imagen con los nombres de las 5 personas que, o sea, el Concept Board les pone el nombre, no es que ustedes van a poner sus nombres. Ustedes pueden dibujar alguna cosa y ese dibujo le va a decir que ha salido, por ejemplo, por el señor Santiago Arada o por la señorita Gisela Valdivieso. O sea, eso sale directamente quién ha trabajado, ¿no? Entonces, hacen eso, una captura de pantalla y me la envían. En Word, como siempre, ¿no? Licen, perdón, Licenciado. ¿hasta cuándo tenemos que enviarlo la tarea, Licen? Siempre es para la siguiente clase.
Entonces, en este caso, no vamos a pasar el viernes, entonces va a ser para el martes. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, tengo una duda sobre el tema. Eh, dime. ¿El almacenamiento en la nube o de Google Drive vendría a ser una tecnología de almacenamiento de datos o un software? Ambos. ¿Ambos? ¿Dice? Ambos. O sea, es software que hace de que las cosas que tú estés queriendo guardar se guarden en los servidores de Google. Pero el drive, el lugar físico donde se almacena tu información, es dispositivo de almacenamiento. O sea, hay un software que hace de que las cosas que tú envíes se guarden ahí, en ese dispositivo de almacenamiento, pero es un dispositivo de almacenamiento que está en algún lugar en Estados Unidos o donde estará, ¿no? Gracias, Lice. De nada. No tienen que hacer preguntas sobre concept boards. O sea, tienen que escribir algo, tienen que dibujar, hacer algún diseño, cada una de las 5 personas o 4 personas del grupo. Y les voy a tener que suban la tarea para el martes. Los videos de... sí, perdón, mil disculpas, no los he subido todavía, pero este fin de semana los voy a subir todos. Después... Sí, dibujen algo, escriban algo y sacan una captura de pantalla y lo ponen en un documento Word y listo. No es tan complicado el trabajo. ¿Más consultas? Ya, entonces, buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana y los veo el martes, excepto a los de mesa, que los voy a ver el viernes. Hasta luego, dicen. Chao, Bueno, chao. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Hasta luego, Licen. Buenas noches, Lisa. Chao, chao, hasta luego.